Sí, gracias. Pues tercer día y ustedes como valientes están aquí. Me pareció que 3 días seguidos era una barbaridad. Paloma y yo comentamos, no va a venir nadie. Y nosotros también. Muchas gracias por su presencia. Bueno, pues como pueden ver, el tema que vamos a tocar ahora está relacionado con la evangelización en el noreste de México y pues vamos a hablar un poco de los franciscanos en el noreste, de la fundación de las misiones tejanas y de la lengua coahuilteca y sus hablantes y de los documentos que de esta lengua todavía conservamos. Mira la que sigue, Paloma. Las primeras expediciones que se hicieron para la población de estas tierras se dieron en las últimas 2 décadas del siglo XVI. Son unas expediciones muy tardías comparadas con lo que sucede en el centro de México. Se trataba entonces de hacer la exploración y pacificación de los territorios que hoy en día están ocupados por Coahuila, Nuevo México y el sur de Texas. La más conocida de estas expediciones es de 1590 de Castaño de Sosa. Él partió del Nuevo Almadén, hoy Monclova, y reconoció los territorios del río Bravo o Grande, el río Sabinas, el río Salado Conchos, el río Pecos y el río del Diablo. Fíjense qué forma más interesante de hablar de las rutas que estos expedicionarios tomaban a partir de los ríos. Y nosotros que conocemos perfectamente nuestra geografía, nos damos cuenta de lo importante que es hablar justamente de los ríos, que eran los que les proporcionaban pues el agua que necesitaban para seguir adelante, ¿verdad? Mira la que sigue. Todas las crónicas de esta primera época describen a los pobladores de la zona como chichimecas, y obviamente chichimecas pues es una palabra que se usa para hablar de pueblos bárbaros o gentiles. Hablan de ellos como grupos nómadas que no poseían una estructura social, vivían agrupados en bandas, pocos en números, hablaban dialectos diferentes, no eran capaces de entenderse entre sí y sobre todo se trata de hablantes de muy diversas lenguas o idiomas. Entonces ya aquí se nos está presentando el primer gran problema para la evangelización y es el hecho, primero, de que están dispersos, segundo, que no se entienden entre sí y tercero, que cada quien habla realizaciones dialectales diferentes, a lo mejor de una misma lengua, no les queda claro. Sí tengo que contarles que los primeros cronistas hablan de grupos bárbaros, incapaces de ningún tipo de organización social. Pero ya cuando llegamos a los cronistas que nos hablan de la fundación de las misiones en el río San Antonio y en Texas, nos damos cuenta que la visión ha cambiado, ya no los ven como absolutos salvajes, ya empiezan a hablar de una organización social, de creencias, de ritos, de formas de actuar y de moverse, ¿no?, en el espacio social. Me llama mucho la atención este gran cambio que hay entre los primeros cronistas y los cronistas posteriores, porque se conoce que hay una profunda diferencia en el conocimiento del otro. O sea, llegan a conocerlos, llegan a vivir con ellos los misioneros y al vivir con ellos empiezan a entenderlos y desde luego a identificar una lengua que les sirve como lengua franca, que va a ser esta que hoy lleva el nombre de coahuilteco o tejano. ¿Me da la que sigue? Ellos, sobre todo los franciscanos, salieron de 2 conventos. Los trabajos misioneros de estos territorios no iniciaron sino hasta 1670 y estuvieron a cargo de los franciscanos y precedían de 2 conventos, un convento de la Santa Cruz de Querétaro y otro el de Nuestra Señora de Guadalupe en Zacatecas. Aquí tenemos una imagen parcial del convento de Nuestra Señora de Guadalupe. Y bueno, lo que también tengo que platicar es que el convento de Guadalupe en Zacatecas, extramuros de la ciudad de Zacatecas, había sido fundado justamente para iniciar la evangelización de lo que en la Nueva España se llamaba el septentrión novohispano.
Y desde ahí salieron muchos grupos o diferentes grupos de franciscanos que estaban buscando llevar a cabo esta civilización y evangelización. El convento de Guadalupe, Zacatecas, es muy importante para nosotros porque nosotros aquí en Monterrey, porque de ahí sale un fray Joaquín Bolaños, que escribe después un libro que se llama La portentosa vida de la muerte y que viene a Monterrey a trabajar con el obispo. Se convierte en confesor del obispo y es auxiliar con él en la construcción de un acueducto y de algunas de las edificaciones importantes que están relacionadas con el obispado. Entonces, lo interesante es que también viene un grupo de Querétaro, y el grupo de Querétaro pues viene del centro de la República, tenemos que entenderlo así, y estos que están muy alejados del centro, los de Zacatecas. Tenemos un personaje que puede ser similar a los personajes que presentamos ayer. O sea, ayer les presentamos a Fray Diego Durán y a Fray Bernardino de Sahagún, que hacen el trabajo etnográfico de los pueblos del Valle de México, pueblos náhuatl en su mayoría. Bueno, en este caso, hay una cosita ahí, no sé, recordar. Eso. En este caso se trata ni más ni menos de Fray Isidro Félix de Espinosa, que es el autor de una crónica apostólica y seráfica de todos los colegios de propaganda fide de esta Nueva España y de las misiones franciscanas observantes. Habla obviamente de todos los territorios que fueron evangelizados por los misioneros franciscanos y curiosamente después de hablar de Guatemala habla del noreste de México y tiene una frase preciosa que dice: de un extremo a otro, así empieza su capítulo, ¿no? De un extremo a otro, porque realmente lo que se hizo en Guatemala pues tiene ciertas características, ahí lo que se está evangelizando es al pueblo maya y vienen a esta parte de nuestro territorio. En la crónica apostólica y seráfica narra las penurias que estos primeros evangelizadores solían enfrentar. Y no nada más las penurias de los evangelizadores, también él es el que nos da información sobre los grupos indígenas y ese tipo de información en las que vemos que la visión está cambiando, o sea, que el conocimiento del otro se está dando porque empiezan a entenderlos, porque empiezan a tener relación con ellos y empatía con el indígena. Yo he trabajado mucho con crónicas de Indias y con este tipo de textos y muchas veces me doy cuenta de que no existe esa empatía y entonces a la hora que se describe al indígena se le escribe como un extraño y por ejemplo hay un Fray Diego de Ocaña que viaja por América del Sur y compara constantemente a los indígenas con demonios. Y entonces yo me digo, y que llevan unas plumas en la parte de atrás y que parecen cola y que tienen las flechas puestas en el pelo y que parecen cuernos, pero para él son demonios. Y entonces me doy cuenta de lo que sucede es que él nunca se estableció, solo viajó y al viajar no termina por entender a los indígenas. En cambio los cronistas de nuestra zona, como podría ser Cabeza de Vaca, depende de los indígenas para sobrevivir y hay una empatía entre él y las costumbres y los ritos y la gente a la que describe. Y lo mismo sucede con estos. Bueno, claro está, Cabeza de Vaca es muchísimo anterior que Fray Isidro Félix de Espinosa, pero en Fray Isidro yo encuentro ya esa empatía que es indispensable para llevar a cabo la evangelización. Él habla, y te traje un par de citas, de que en los años 17 y 18 fueron entre los indios muy escasas las cosechas de maíz y frijol por haber faltado a su tiempo las aguas y como de su mano solíamos tener el socorro, obviamente no se podían alimentar si no tenían en alguna forma el apoyo de los indígenas y lo que los indígenas les daban para su sobrevivencia. Y como de su mano solíamos tener el socorro, faltándoles a ellos, era preciso no alcanzarse a nosotros la suspensión y el entredicho temporal de esta calma.
Muchos días amanecíamos sin tener cosa alguna que apelar, y como la necesidad es industriosa, sugirió a un misionero que no sería despreciable la carne de los cuervos, que son pequeños como los grajos, y abundaban en las mañanas en los árboles, y con una escopeta había todos los días carne segura. Y sigue describiendo lo que significa comer los cuervos, una carne negra con un sabor demasiado fuerte, pero era realmente lo único que los misioneros tenían para alimentarse en las épocas de grandes hambrunas. Entonces, la fundación de las misiones se intentó varias veces, y varias veces las misiones tuvieron que ser abandonadas porque o tenían ataques de los apaches o tenían problemas para sustentarse. Ellos mismos, los misioneros, enseñaron a cultivar las tierras a los indígenas, pero ese cultivo de las tierras tampoco resultaba tan fácil porque eran robados por los apaches. Los animales que tenían, vacas, en fin, lo que les pudiera haber dado en un principio la corona para su subsistencia, también eran robados, y muchas veces los soldados que les habían dejado, que a lo mejor eran un par, no se piensen que las misiones eran la gran cosa, a lo mejor en una misión había 2 misioneros o cuando mucho 3, y uno se enfermaba y se moría, y entonces las misiones eran abandonadas, y las misiones tuvieron que ser refundadas varias veces. Incluso llegó a faltar hasta el pan y el vino para consagrar, por lo que no era posible celebrar la Eucaristía. Esto para los misioneros era gravísimo, porque ni siquiera podían celebrar la Eucaristía para ellos mismos, y la Eucaristía exige que la forma consagrada sea de pan. Es así como se malograron los primeros intentos civilizatorios, y como sucedió en el grupo de las 4 misiones que se fundaron en las márgenes del Río Grande, en el distrito de Coahuila. O sea, las primeras fundaciones fueron un poco más al sur que las que luego se van a dar en el río San Antonio. La ocupación permanente de las provincias españolas, creo que eso sí lo puse ahí. Tengo una imagen de la misión de San Antonio, que nosotros conocemos como el Álamo, y la imagen es de 1848. Tenía una imagen preciosa del Álamo como es ahora, pero dije yo, si les pongo esa cosa tan bonita van a pensar que los frailes estaban en jauja, y la verdad es que no. Todos los libros que nos hablan de las misiones nos hablan de edificios muy someros, ¿verdad? Hechos a veces de adobe, en algunas ocasiones llegaban a tener una iglesia de cal y canto, y algunos espacios para que los indígenas vivieran, pero siempre con una tremenda inseguridad. Los primeros intentos de evangelización fracasaron, y fueron necesarios grandes esfuerzos para concretar nuevamente la fundación de las misiones. Y la ocupación permanente de la provincia española de Texas se inició con la expedición de un capitán, Domingo de Ramón, en 1715. Fíjense, si estamos hablando de una evangelización que en la Nueva España, quiero decir, en el centro de la República, empieza en 1523, habíamos dicho que llegaron los primeros franciscanos, en 1526, en 1536, esto es muy tarde, pero es muy tarde por las circunstancias de nuestro espacio geográfico. O sea, tenemos no nada más una gran distancia entre el centro de la República y nuestros territorios, sino además un territorio agreste, un territorio muy difícil de vivir. ¿Qué les puedo yo decir? No tengo que decirlo, que en esa época, porque ahora las cosas han cambiado, tenía veranos extremosos y inviernos también muy extremosos. Hablan mucho, por ejemplo, de los ríos de temporal, esos ríos que de repente se llenan de agua, boom, invaden y se llevan todo y luego se quedan secos por el resto del año, ¿verdad? También los ríos de temporal les servían como guías para los caminos, con el propósito de establecer una cadena de misiones, no nada más una, sino toda una cadena en el río San Antonio. 3 de ellas a cargo de los frailes del convento de Santa Cruz de Querétaro, que llevaban a Fray Isidro Feliz de Espinosa como prior, y 3 más a cargo de los misioneros del convento de Guadalupe, Zacatecas. Ellos llevaban a Fray Antonio Margil de Jesús también como prior.
¿Me da la que sigue? Ahí tenemos otra imagen, que busqué imágenes antiguas para que no se imaginaran que las misiones estaban como están ahorita, muy restauradas, con grandes jardines y abiertas al público para que las visiten, como esa. La misión de San José, fundada por Fray Margil en 1720. Pues todas a lo largo del río San Antonio y muy cerca de la ciudad, pero no dentro de la ciudad como el Álamo. Aquí tenemos una imagen de Fray Antonio de Margil de Jesús, que es también uno de los fundadores de San Antonio del Valero y de Nuestra Señora de la Purísima Concepción de Acuña. Y en el verano de 1716 y 1717, antes de las hambrunas que hablan de que empezaron a comer cuervos, se fundaron las otras dos misiones. Tengo una cita interesante también que viene de Fray Isidro Félix de Espinosa, que habla de: en el año 21, juntas 8 compañías, se fue marchando para Texas y el río de San Antonio. Se incorporaron todos los religiosos de los 2 colegios y el 28 de julio llegó toda la gente a dar vista a los Tejas, donde salieron muchos indios e indias a recibir a los españoles. Entonces lo mismo pasaban de etapas de relativa tranquilidad, en donde eran recibidos bien por los indígenas, y los indígenas estaban dispuestos a ser evangelizados, a entender la nueva religión, a etapas en las cuales definitivamente se veían atacados y no se sentían seguros. Y el día 5 de agosto se celebró la restauración de la primera misión de nuestro Padre San Francisco, con fiestas muy solemnes de misa cantada, con salva general de todas las compañías. El día 8 se restableció la misión de la Purísima Concepción. En la misa que cantó el reverendo padre Fray Antonio Margil, predicó el padre presidente del Colegio de Santa Cruz, a que concurrieron multitud innumerable de indios, y ese día el señor marqués y capitán general regaló al gobernador de los Tejas con un vestido de paño azul bordado y con chupa de tela, con lo correspondiente del vestido, y lo sentó a su mesa. El día 13 se hizo la fundación de la misión del señor San José. Está en la página 455. Bien, ya los misioneros finalmente encontraron un lugar definitivo en donde establecerse en las márgenes del río San Antonio, y quedaron entonces solemnemente fundadas el 4 de mayo las misiones. Los primeros encuentros con los naturales estaban teñidos de diversos matices, y en ocasiones los misioneros solían percibir que tenían una mies muy productiva y que iban a poder convertir a mucha gente. Poco a poco entonces las misiones fueron prosperando, y como por ejemplo la de la Purísima Concepción de Acuña y la de San José, y la de San Francisco de la Espada, y también la de San Juan Capistrano. Llegaron a tener no solo iglesia de cal y canto, sino también edificios de piedra dedicados al convento de los frailes, a las habitaciones de los indios e incluso almacenes. La vida de estos primeros misioneros transcurría entre temporadas en las que se podían dar a la tarea de evangelizar y bautizar, y al mismo tiempo se dedicaban al cultivo de las tierras, al pastoreo, e incluso en la misión de San Francisco a la construcción de un acueducto que era parte de un sistema de irrigación de la comunidad. Pero siempre tenían problemas de los ataques, y estoy citando a Fray Isidro, en especial de la bárbara nación de los apaches, que infestan aquellos parajes y territorios, porque deberían estar siempre preparados para la defensa, procurando tener por amigos a todos los indios de las naciones circunvecinas, a sus gobernantes y capitanes, para poder resistir y ofender en las ocasiones que se ofreciera a estos bárbaros apaches que los atacaban, ¿verdad? Esto significaba, no Fray Isidro, que no resultaba fácil en absoluto encontrar estabilidad. En ocasiones, las tribus del este de Texas se rehusaron a acompañar a los misioneros, y por lo tanto fue necesario congregar a algunas de las muchas naciones nómadas que habitaban en las planicies del río Bravo y del río San Antonio, como los Pacoas, los Pitalaques y los Pajalates. La evangelización, como pueden ustedes imaginar, y como lo hemos estado viendo en las pláticas anteriores, pues tiene graves problemas para la comunicación.
Y en este caso en particular, los misioneros tuvieron que identificar una lengua, como dije yo antes, que fuese lengua franca. Se había incluso pensado que coahuiltecos era un grupo de indígenas. Aparentemente no se trata de un grupo, se trata de una lengua de la cual los diferentes grupos hablan diferentes realizaciones dialectales. Y entonces, una vez que han identificado esta lengua y que empiezan a dominarla, Fray Isidro nos habla, por ejemplo, de cómo ya hay algunos que pueden decir sermones en la lengua coahuilteca, en la lengua de los indígenas, que pueden decir sermones, y entonces se puede empezar a trabajar en estos textos bilingües también, como los textos de los que hablábamos en la conferencia de ayer, ¿verdad? Bilingües en lengua coahuilteca y en lengua castellana. Estos textos con los que estamos trabajando nosotros son textos que se encuentran en la Biblioteca Cervantina, ahí se pueden consultar, y 2 de ellos están manuscritos y 1 está impreso. Fueron encontrados, déjenme decirles cómo llegaron a la Biblioteca Cervantina, porque también eso es muy interesante. De acuerdo con Eugenio del Hoyo, uno de nuestros grandes historiadores, quien llevó a cabo la única edición conocida de los manuscritos en 1965, el grupo fue adquirido por la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey de manos de don Felipe Montes, abuelo de Felipe Montes, el que nosotros conocemos, ¿sí? El novelista. Es posible que ambos documentos hayan pasado de la misión de la Purísima Concepción al hospicio franciscano de Boca de Leones en Villa Aldama, Nuevo León, en 1794. Cuando las misiones de Texas fueron secularizadas y de ahí hayan sido vendidos y posteriormente comercializados. Las condiciones del hallazgo de estos textos son interesantes, pues el manuscrito del cuadernillo había sido doblado y utilizado para elaborar las tapas del volumen en el cual se encontraba el confesionario. Entonces, a la hora que don Eugenio del Hoyo estaba tratando de restaurar aquel volumen, en el cual también estaban contenidos otros 2 textos, las definiciones morales en latín y la caridad de amor al prójimo según su propiedad que pone San Pablo, se da cuenta de que en las pastas hay un manuscrito más. Y por eso estamos hablando de un grupo documental de 3 textos. ¿Quieres tomar tú la palabra? Me faltan los mapas. ¿Perdón? Que no sé si quieras platicar sobre los mapas. Sí, los mapas son mapas de la época, por ejemplo, este es de 1656 y lo que me interesa de este en particular es que todavía está marcando espacios inexistentes, espacios que solo existen en el imaginario de los cartógrafos en este caso. Por eso tenemos, habla de los toboces o pasaguates, que serían los indios que viven ahí, habla de Quirigua, ¿sí? Las 7 ciudades de la Cibola, que son espacios míticos, no existen realmente, pero hay cronistas que hablan de esos lugares. Y bueno, y de otras cosas que son perfectamente reconocibles, como la Bahía del Espíritu Santo y el río Pánuco. ¿Me das la que sigue? La América Septentrional pertenece al Virreinato del México y es un mapa de 1764. Y en él vemos que ya aparecen la misión de Capistrano, San Antonio Béjar, Concepción de San José de la Espada, la provincia de Texas. Ay, gracias, se me olvidó que tenemos todas estas maravillas. San José de la Espada, provincia de Texas, provincia de Coahuila y la Bahía del Espíritu Santo. Y desde luego el río Bravo. Entonces, ya en un mapa de 1768 están consignadas estas misiones de las que hemos estado hablando. ¿Me das la que sigue? Este es un mapa de 1792, un poquito posterior, pero nos da información sobre el Río Grande, sobre Monclova, sobre Río Salinas,
sobre Monterrey, Guadalupe, Cadereyta y el Guajuco, desaparecieron las flechas. Ah, no, miren, aquí está la flecha y termina por aquí. Entonces, por ahí, incluso yo creo que aquí pueden ver que dice Reino de León, del nuevo Reino de León, aquí. Y en esta parte de acá están consignadas las misiones de Dolores, Espíritu Santo, Río de Guadalupe y la Bahía del Espíritu Santo, Río de San Antonio y el Río Bravo y el Río Pánuco. Otra vez, como siempre, las marcas referenciales geográficas están relacionadas con los ríos. La que sigue. Se calcula entonces que la población indígena en cada misión oscilaba entre 300 y 400 individuos de denominaciones variadas. ¿Te cedo la palabra? Sí. Ándale. Yo te muevo las Bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes que podemos como observar de este contraste entre lo que trabajamos ayer y antier y el día de hoy es que la evangelización en el noreste tiene un proceso muy distinto relacionado con las formas de vida de los grupos indígenas. El hecho de que pues tuvieran movimientos migratorios constantes, que fueran nómadas, impacta muchísimo en la forma en la que son reducidos a misión. Obviamente estamos en una época y en un momento donde hay una relación entre el presidio, que es como la fuerza judicial, y la misión, que es la parte religiosa, y los indígenas que son reducidos a misión y que se acercan a la misión en parte también por necesidad. Y que también vemos que, pues eso que nos comentaba Blanca hace un rato, ¿no? Que no tenemos mucho conocimiento, sobre todo con los primeros cronistas, de la cosmovisión de los grupos, y es muy distinta a la del centro, donde había ya como una estructura muy definida y que fue más fácil la evangelización, ¿no? En el sentido de que se sustituyeron unos valores religiosos por otros. Acá se habla de la ausencia de religión, luego obviamente eso se matiza al conocer más al otro, pero pues es un proceso bastante distinto. En el caso de las misiones, nuestro acercamiento tiene mucho que ver con ese grupo documental que les estaba comentando Blanca, y pues yo voy a abundar un poco sobre eso. Entonces, concretamente estas ideas tienen que ver con que, o sea, así como como concebir que así como la misión no eran edificios de gran lujo, ni había grandes riquezas, y que si el centro, la historia de la evangelización es más de mayores recursos en el noreste, es un poco el discurso de la escasez. Entonces, pues estamos hablando de poblaciones entre 300 y 400 individuos que consideran los etnohistoriadores expertos en el área, que es más o menos la población de grupos indígenas de las misiones, y que oscilaba a lo largo del año, ¿no? O sea, dependiendo de los propios hábitos y costumbres de movimiento de los grupos indígenas que se iban de la misión y luego volvían, ¿no? Obviamente ciclos que tienen mucho que ver con la recolección y la caza. También afectaban aspectos como son las epidemias, el estilo de vida de la misión, que obviamente es una sujeción a la cual pues que entra en conflicto con los hábitos autóctonos, y los misioneros continuaban esperando su regreso, ¿no? O sea, la idea es que volvieran. En el área tenemos un gran problema en cuanto a las denominaciones étnicas, es decir, en el estudio de los grupos indígenas del noreste, uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los historiadores es el tema de la denominación étnica. Es decir, que al ir al archivo, al ir a los registros, los nombres de los grupos indígenas aparecen con mucha diversidad, o sea, no hay certeza de que un mismo grupo continúe en el tiempo y haya cambiado de nombre. ¿Sí me explico? O sea, se recoge un nombre
1650 y luego en 1700 puede ser el mismo grupo o ya no otro, es decir, la lista, no podemos decir con certeza, había 500 grupos indígenas diferentes según dicen los archivos. ¿Por qué? Porque no hay certeza de que esos mismos, o sea, de que se le haya llamado de 2 o 3 o 4 o 5 maneras a un mismo grupo indígena. Encontramos que hay nombres de grupos que sí tienen voces autóctonas, voces indígenas, pero hay muchos que tienen nombres descriptivos castellanos, como vamos a ver ahora en la lista de la zona coahuilteca, como manos de perro, como borrados, etcétera, ¿no? Entonces, es un problema como de aproximación científica que se ha abordado desde diferentes áreas y yo les voy a plantear un análisis a partir de un corpus recogido por la profesora Cecilia Sheridan. En el siglo, ahora sobre el tema de la lengua y la etnia, esto es también como otro gran problema del área. Es decir, que hoy en día hay grupos indígenas en Estados Unidos que se asumen como coahuiltecos. Sin embargo, no tenemos la certeza de que en el siglo XVIII los grupos indígenas se asumieran como coahuiltecos, pero sí que hablaban una lengua común que en el siglo XIX los lingüistas denominaron coahuilteca. ¿Sí me explico? Es decir, lo vamos a ver ahora muy claramente en el ejemplo del Manual para la Administración de los Sacramentos. En resumen, tenemos que distinguir entre una filiación étnica y una filiación lingüística. Vamos a hablar de la lengua coahuilteca hablada por una variedad de naciones que fueron reducidas a misión, que habitaban en la región de los márgenes del río de San Antonio. Entonces, eso es importante. En el siglo XIX, a partir de los trabajos de Orozco Iberra y de Pimentel, se denomina esta lengua cuyo evidencia, cuyo corpus es el Manual para la Administración de los Sacramentos. Es la evidencia que hay de la existencia de esta lengua. Y como está en bilingüe, pues los lingüistas pueden reconstruir, a partir de un enfoque de lingüística histórica, pueden reconstruir esa lengua muerta hoy en día. Entonces ya no hay hablantes. Entonces, pues eso, la denominación de una lengua coahuilteca es una palabra que se acuña desde los estudios lingüísticos en el siglo XIX. Eso, el manual del que les voy a mostrar imágenes más adelante, ha sido pues la fuente principal para el estudio de la reconstrucción histórica de esta lengua, que ha sido estudiada por variedad de lingüistas. Hay incluso una traducción de principios del siglo XX al inglés, coahuilteco inglés. Y bueno, tenemos esta relación, esta fuente principal, esta fuente primaria, que es el Manual para la Administración de los Sacramentos, relaciona esta lengua denominada coahuilteca con 18 naciones, con el nombre de 18 naciones indígenas específicas que vamos a mencionar más adelante. Entonces, pues esto, ¿no? O sea, es importante que nos acercamos al área considerando estos dos problemas pues, de antecedentes. Fray Bartolomé García. Fray Bartolomé García. Fray Bartolomé García es el autor, el que aparece como autor del manual, y los otros dos textos manuscritos que están relacionados con él no se le atribuyen, uno a Gabriel de Vergara y el otro pues no está atribuido, pero Bartolomé García, este impreso sí que está, pues él es el autor, ¿no? Es de 1760 el manual, se imprime en México, en la Ciudad de México. Entonces, es muy interesante los paratextos, los pareceres que vienen al principio del manual, porque nos dan mucha información acerca del estatus de lengua franca, de lengua común que tenía el coahuilteco, ¿no? Que en el manual no se le denomina coahuilteco, muy importante, se le habla de la lengua que hablan estos grupos indígenas.
Entonces, una de las cosas que comenta Fray Bartolomé García es esta cita: la gente nueva a breve tiempo la entiende o habla, y los muchachos, que son la porción de nuestra mayor esperanza, al año, ya como dice, cortan el pelo con el dicho idioma, ¿no? Cortan el pelo es como si fuera un dicho de decir que muy rápido aprenden el idioma, ¿no? Entonces, esta cita que está como en la introducción del manual, pues es una muestra, o sea, viene en el contexto de decir, no es la lengua de todos los grupos indígenas que llegan a estas misiones, pero sí es la que todos aprenden más fácil. O sea, es la que habla la mayoría y es la que aprenden más fácil. Y bueno, esta es una imagen muy interesante que representa pues estas tres figuras que hay en la región en la época, que es el misionero franciscano, el capitán del presidio y pues esa juventud de la que habla, ¿no? Esa juventud autóctona de la que habla Bartolomé García. El grupo documental tejano-coahuilteco que estamos trabajando y que está resguardado en la Biblioteca Cervantina está conformado por 3 textos. Este manual, que es el que les he estado hablando, que es el más largo y que es el que fue impreso, lo podemos encontrar en algunos acervos de fondos antiguos de universidades, de otras universidades como la Benson o Brown, pero no hemos encontrado ningún testimonio de la existencia en otro recinto, además de la Biblioteca Cervantina, de estos 2 documentos, que son manuscritos y que son notas que precedieron a ese manual. O sea, estos son textos manuscritos que alguien tomó, informes lingüísticos que alguien tomó para después hacer el manual. Y son 2 tipos, son el confesionario en indios, confesionario de indios en coahuilteco y español, que esto es obviamente un nombre que se lo escribe a una mano que no conocemos, pero se lo escribe un bibliotecario, ¿no? Y cuadernillo de la lengua de los indios pajalates en pajalate y español. Pajalate sí es una denominación indígena que aparece en la lista del manual, en la portada. Y bueno, perdón, regresar. Lo de las fechas, bueno, el confesionario, que es probablemente el más antiguo, pues no sabemos exactamente la fecha, está atribuido a Bartolomé García porque pues es el bebe de aquí, ¿no? O sea, ese manual bebe de estos 2 documentos, un cotejo nos permite ver esto. Y pues el cuadernillo está atribuido a Gabriel de Vergara. Esta es una imagen del cuadernillo, como pueden ver pues está pues dañado, ¿no? Un poco dañado, y es pequeñito, 14.5 por 8.5. Me gustaría agregar que hay una parte que está al revés y otra parte que está al derecho. Pusimos al derecho solo el título, que es lo que aparece en la parte de arriba, que equivale a esto. Entonces no sirve, ¿sí? Y esta lista que hay aquí está al revés, por si están tratando de leerla. Es el que eran las pastas, las pastas o las tapas. Las tapas. Las tapas del manual, que lo encontró Eugenio del Hoyo. Esta es la traducción, este es el tipo de texto que tiene el cuadernillo. Como pueden ver, son los pronombres. La idea es que quede registrado, o sea, pues son apuntes lingüísticos para poder hacer la traducción de la confesión y de la aplicación de los sacramentos en lengua autóctona. Como hablamos la sesión pasada, para la evangelización el tema de las lenguas es primordial, porque es lo que permite tanto la impartición del evangelio como la posibilidad de aplicar los sacramentos. Uno de ellos, uno de los más importantes, es el de la reconciliación, que es el que permite la salvación del alma. Entonces, una mala confesión condena el alma del creyente. Por eso es tan importante que sea aplicada correctamente y que se hable la lengua correctamente. Entonces, estos esfuerzos lingüísticos tienen que ver con la comprensión del mundo y con la cosmovisión cristiana.
En esta columna vemos la lista en coahuilteco y en esta columna vemos la lista en español. Aquí les pusimos el texto palografiado. Y, seguramente podrán reconocer aquellos, ¿sí? Yo, ¿qué? Quemo, yo corro, tú, etcétera. Entonces, en esta forma, el misionero tenía la capacidad de empezar a aprender esa lengua que era tan importante para la evangelización. ¿Nos das la que sigue? Adelante, Paloma. Este es el confesionario. Ya hay más texto, ya hay 40 fojas, y tenemos ya las preguntas. En el confesionario, por ejemplo, esta que transcribimos, pues pregunta cosas como: ¿crees todas las cosas que nos dicen la doctrina y los padres te enseñaron? Este es del primer mandamiento. Ahora vamos a ver más adelante cómo están construidos los confesionarios. ¿Cuántas veces no creíste? ¿Has pensado quizá que no sea verdad las cosas de? Cuando canta el tecolote, ¿tú crees algo? Fíjense, este tipo de preguntas está enfocado a detectar supersticiones o a detectar ritos antiguos. El hombre tecolote tenía unas características especiales y Fray Isidro, del que yo hablé antes, nos habla de esto. O sea, ahí es en donde encontramos el valor de las crónicas de los misioneros y nos da apoyo para analizar estos textos. ¿Me das la que sigue? Este es el manual, es la portada del manual. Aquí viene la lista de todos los grupos indígenas, o sea, a los que están en las misiones del Río de San Antonio. Entonces, pues podemos ver pajalates, orejones, pacaos, pacoas, tilijayas, alazapas, pausanes y otras muchos diferentes que se hallan en las misiones del Río de San Antonio y Río Grande, pertenecientes al Colegio de la Santísima Cruz de la ciudad de Querétaro, como son los pacuaches, mezcales, pampopas, tacames, chayopines, venados, pamaques y toda la juventud de pihuiques, borrados, sanipaos y manos de perro. Regrésamelo. Compuesto por Fray Bartolomé García y publicado en la Ciudad de México. Pero además, predicador apostólico de las misiones de nuestro Padre San Francisco, de los colegios de del Río San Antonio, de la provincia de Texas. O sea, es un texto que específicamente está dedicado a este enorme grupo de indígenas que pertenecen a naciones diferentes, grupos, tribus, pero lo correcto es decir naciones, que no se entienden entre sí, sino que hablan, yo creo que eran diferentes realizaciones dialectales, no lo puedo probar aún, pero creo que eran diferentes realizaciones dialectales de un idioma común que habían ido tomando diferentes caminos y por eso habían dejado de entenderse. Y por lo mismo era tan fácil que llegaran a aprenderlo una vez que se congregaban en la misión. Bueno, el manual está, como lo hemos comentado antes, a doble columna. En la parte izquierda está en castellano y en la parte derecha está en coahuilteco. Fíjense qué interesante, tenemos por ejemplo, como lo hablaba Blanca el día de ayer con el tema de Teotl y Dios, cómo tenemos pues frases que están en castellano incluso en la lengua indígena. Por ejemplo, reza el yo pecador y yo pecador jamestia. Entonces, pues el yo pecador como una oración pues se traduce directamente en castellano y así encontramos varios en el texto. ¿Regresa al que estábamos? Fíjense, te confesaste la cuaresma pasada y entonces acá, ¿cómo traduce cuaresma? Yo hubiera esperado que se usara la palabra cuaresma, sin embargo no se usa. Sí, aquí está, cuaresma. A ver, perdón. Cuaresma. Sí. Perdón. Entonces, ¿por qué? Porque es un concepto absolutamente cristiano que no puede ser
traducido. Por ejemplo, aquí tenemos Y Dios del otro lado. Sí, pero habla, es que veo mal, hablas a Dios. Hablarás a Dios que ya no quieres los pecados. Hablarás a Dios que ya no quieres los pecados, y aquí encontramos la palabra Dios, Oh, Dios, tu pompa. porque no hay traducción, o sea, corren el peligro al traducirlo, como decíamos ayer, que no se llegue a comprender que se trata de un Dios diferente a los de su gran panteón politeísta. Aquí, otra vez, déjamelo. Aquí, por ejemplo, ¿quieres que te ponga la Santa Cruz? Y aquí otra vez aparece la Santa Cruz en castellano. Entonces, además, vamos a encontrar muchas expresiones que están en castellano, pero como dijimos ayer, eso se dio también en náhuatl y en zapoteco y en purépecha. O sea, se usaban muchas palabras en castellano porque no convenía traducirlas. Y si ustedes escuchan a los hablantes del náhuatl hoy en día, se van a dar cuenta que usan muchas palabras en castellano, porque no tienen realización para ese tipo de concepto. Bueno, realizamos un análisis etnohistórico de dos tipos o de dos aproximaciones a partir de este manual. Uno para obtener información sobre las denominaciones étnicas y otro para hacer un cotejo de confesionarios. Partimos de la idea de que primero queríamos saber, o sea, sobre los grupos indígenas que están mencionados en la portada. Blanca me decía, vamos a hacer la hermenéutica de la portada, ¿no? O sea, ¿qué significa lo que dice, ¿no? a profundidad? Y una de las cosas que a mí como más retadoras me parecían es pues identificar a estos grupos indígenas. Entonces, aquí… ¿Cómo vivían? ¿Qué sí. hacían? ¿A qué misiones llegaron? ¿Tenían costumbres particulares en cuanto a ritos, en cuanto a fiestas, en cuanto a adoración de los dioses? O sea, queríamos saber de cada uno de ellos. Y obviamente esa información la encontramos en algunas ocasiones, no en todas, en textos como el de Fray Isidro. Sí. Precisamente en este espacio, hace casi 2 años, Cecilia Sheridan presentó un libro, Fronterización del espacio hacia el norte de la Nueva España. Este libro contiene un corpus de documentos etnohistóricos que ella fue construyendo en los últimos años a partir de trabajo de archivo. Y en ese corpus que ella realizó identifica pues un número muy grande, muy importante de denominaciones étnicas. Y cada denominación, cada nombre de un grupo indígena, pues en ese corpus ella indica en qué tipo de documento fue, o sea, es decir, si era una causa, o sea, de qué causa tenía, en qué contexto se emitió ese documento, dónde se encontraba el grupo indígena, en qué año se le detecta. Es un corpus que permite al estudioso detectar dónde estaban los indígenas, o sea, de dónde se sacan los documentos que los localizan en el tiempo. Entonces, me di a la tarea de hacer una pesquisa a partir del corpus de Cecilia y encontré que todas las denominaciones étnicas que estaban que nosotros tenemos detectadas en el manual, aparecen en el corpus. Es decir, que no había ninguna que no estuviera documentada por la presencia de estos grupos indígenas en alguna parte, ¿no? Excepto coahuiltecos. Excepto coahuiltecos. Que ya desde que empezamos con esto, Cecilia nos advirtió, coahuiltecos como grupo no existe. Y fue muy interesante caer en la cuenta de que no estábamos entonces hablando de un grupo, de una nación, sino de una lengua, que la denominación, como ha dicho Paloma, es una denominación lingüística, no étnica. Y bueno, es una matriz un poco con muchos datos. Si a alguien le interesa, pues nos dicen y les pasamos la información,
Pero así como en resumen, los grupos más mencionados de los 18 que comentamos ahorita son los alazapas, mezcales, pampopas y borrados. Por ejemplo, los borrados que pues los conocemos, o sea, los tenemos muchos más ubicados en nuestra cultura como cotidiana. Pues sí, a ellos sí que los encontramos desde los registros más antiguos, así como que finales del 16 hasta ya casi bien entrado el 18, y en distintos contextos, o sea, en rebeliones, en reducidos, en aliados con otros grupos indígenas, o sea, súper activos. Y hay otros que son como, aparecen muy poco, solamente como reducidos a misión, o sea, traídos a la misión, como son los tacames, los chayopines y sanipaos. Pero es bien interesante porque a partir de este cotejo de documentos de archivo, pues encontramos que hay grupos que definitivamente tienen un perfil como mucho más beligerante y otros que son como más, pues aparecen en contextos de alianza con españoles. Entonces nos habla como de la diversidad de la situación social y cultural de la época. Y bueno, el cotejo de confesionarios es un trabajo que tiene que ver con compartir de la siguiente hipótesis, que los confesionarios que están construidos a partir de preguntas relacionadas con cada mandamiento, como ya hablamos, el sacramento de la reconciliación tiene un peso muy importante para la salvación del alma y para bueno, obviamente. Entonces, pues, la hipótesis es que estos confesionarios guardan en esas preguntas, en esas respuestas silenciosas, guardan aspectos culturales de los grupos indígenas a los cuales se les están haciendo estas preguntas. Y entonces, pues la primera duda es decir, bueno, pero los confesionarios responden a una estructura común, ¿no? O sea, más o menos son las mismas preguntas en cualquier confesionario, pues son los mismos mandamientos, van a ser las mismas preguntas. Entonces, bueno, pues vamos a darnos a la tarea de cotejar confesionarios. ¿Cómo son los confesionarios de la época? De la época novohispana, del tiempo del virreinato, del tiempo de la evangelización, y entonces tomamos una muestra, seleccionamos, además de nuestro confesionario, de nuestra administración, de nuestro manual, también seleccionamos uno de 1578, náhuatl, Valle de México, escrito por Alonso de Molina, un franciscano muy importante, y pues igual, ¿no? O sea, tienen todos la misma estructura, lengua castellana de un lado, lengua indígena del otro, dividido por mandamientos, cada mandamiento tiene las preguntas relacionadas con la investigación que debe hacer el fraile, el confesor. El otro confesionario es el Lengua Miche de Agustín de Quintana, esto fue publicado en Puebla, pero la Lengua Miche es de Oaxaca, y el de 1733 y el Arte de la Lengua Nevome, que se dice Pima, que es de Sonora. Y esto se publicó en 1862. Entonces, más o menos nuestra muestra de confesionarios pues abarca los como los 4 puntos del país, ¿no? O sea, noroeste, noreste, centro y sur, y más o menos los siglos, ¿no? de la evangelización del 16 al 18. Y pues solamente, o sea, hicimos un cotejo no exhaustivo, pero sí de detección de aspectos interesantes. Es algo en lo que estamos trabajando en un proyecto de investigación que tenemos en este momento en el TEC de Monterrey. Pero quería como tomar estos 3 ejemplos del mandamiento 1, del primer mandamiento, del quinto mandamiento y del sexto mandamiento. Entonces, encontramos similitudes. Hay aspectos que aparecen en todos los confesionarios y podemos interpretar esto como un aspecto relacionado con la cosmovisión tanto mesoamericana como aridoamericana, y también como una preocupación que tienen todas las órdenes mendicantes en diferentes tiempos. Por ejemplo, los sueños. Los sueños aparecen preguntados en los 4 confesionarios relacionados con amarás a Dios sobre todas las cosas.
En el primer mandamiento vienen las preguntas que tienen que ver con la idolatría, ¿no? O sea, con creer en otra cosa. Entonces, por ejemplo, en náhuatl, ¿crees los sueños? En náhuatl aparece en el siglo XVI, y en coahuilteco en el 18, ¿has creído lo que sueñas? Vuelve a aparecer. Y luego en Oaxaca preguntan, ¿has creído en sueños? Y luego en Sonora preguntan, ¿por ventura crees lo que sueñas? Entonces tenemos esta preocupación presente, ¿no? O sea, los sueños son un tema importante. Fray Diego Durander, que hablábamos ayer en su crónica, decía, hay que ir a buscar hasta los sueños, hasta que dejen de soñar con sus ídolos antiguos, hasta entonces podremos hablar de que la evangelización ha sido completada. Y esto es muy fuerte, porque habla de un proceso de aculturación que tiene que ir hasta la parte más profunda de la mentalidad de la persona, ¿no? Entonces, obviamente estamos en una época en la que no se concibe el inconsciente, o sea, la idea que nosotros tenemos posterior al siglo XX sobre el inconsciente, sobre lo que significan los sueños y todas estas cosas que hoy nosotros damos por sentadas. Pero sí los sueños aparecen como un aspecto importante para la expresión de la creencia de una persona, ¿no? En no matarás, por ejemplo, es muy interesante, porque no matarás no es solamente que no mates a tu prójimo, es el daño que te hace. O sea, hoy nos preguntarían si fumas, por ejemplo, ¿no? Todo daño que tú hagas a tu propio cuerpo aparece ahí, y obviamente el aborto también. Entonces es muy interesante porque aquí aparecen sustancias particulares de cada grupo. Por ejemplo, en coahuilteco preguntan, ¿has comido carne de gente? ¿Has comido el peyote? ¿Has bailado mitote? ¿Has comido frijolillo? Y bueno, en el coahuilteco, o sea, nosotros sabemos, o sea, en las crónicas de Alonso de León, pues queda muy claro, ¿no? O sea, el consumo del peyote, ritual muy importante en los grupos de la región del noreste, y obviamente las danzas, ¿no? O sea, que si bien, pues mitote es una palabra que viene del náhuatl y, o sea, son comunes, pues en Alonso de León, o sea, sabemos que en la región noreste se practicaban junto con el consumo del peyote. En la lengua miche, por ejemplo, hablan de comer tierra y carbón, ¿no? Que es la particularidad de la región, y en Sonora preguntan por el toloache. Si el toloache lo has tomado tú, si se lo has dado a alguien más, si se lo has dado a alguien para hacerle daño, si alguien te ha pedido toloache para matar a alguien más o hacerle daño a alguien más. Y en no fornicarás, que obviamente son aspectos de sexualidad que son muy interesantes porque expresan la cultura, tenemos, bueno, no menciono el náhuatl, porque curiosamente es como muy general, o sea, en estos aspectos pregunta como, ¿has fornicado? Y tal cual, ¿no? O sea, cuando pongo la rayita me refiero a que no hay una particularidad, ¿no? O sea, no hay una diferenciación, sino que hace una pregunta general sobre el mandamiento. Y curiosamente este del siglo XVI es como nada más lo que es, ¿no? O sea, pregunta por el mandamiento y continúa, no pregunta tanto los aspectos particulares. En las creencias sí, pregunta mucho, crees en el viento y crees en el rayo y cuando ves animales, tal cual, es muy detallado en cuanto a la idolatría, pero no en cuanto a la sexualidad ni en cuanto a no matarás. Pero por ejemplo, en el sexto mandamiento en coahuilteco preguntan, esto se me hizo muy curioso, ¿has pecado con otra mujer haciendo como que fornicabais? No preguntan sobre la homosexualidad masculina, pero sí sobre la femenina. Muy curioso porque versus, si no me equivoco, es en el Miche, que no lo tengo aquí, hay un montón de preguntas sobre homosexualidad masculina, pero un montón, o sea, salta a la vista versus las mismas, ¿no? En el caso de has pecado con otra mujer haciendo como que fornicabas, queda claro que esa pregunta es para mujeres, como queda claro en otro apartado que las preguntas son para hombres. Está especificado en el confesionario. Sí. Y por ejemplo acá queda evidencia, ¿no? De que matrimonios arreglados. Has impedido a tus hijos casarse con las mujeres que querían y a tus hijas casarse con los hombres que deseaban y les hiciste fuerza a que se casaran con otras diversas personas que no querían. O sea,
denota que hay una costumbre de arreglar el matrimonio a los padres y sin importar lo que los hijos, y eso choca con la cultura pues, cristiana. Y, por ejemplo, en Sonora preguntan, ¿no has mandado que tu hija, queriendo que se case, se acueste con algún muchacho? Denota la costumbre de que primero primero vivan juntos los chicos y luego decidan si se casan o no, ¿no? Entonces, que también choca con la cultura del cristianismo. Entonces, obviamente esta información, o sea, es una primera parte del cotejo. Esto, lo que sigue es ir a las crónicas. Y ya se pueden imaginar que aunque la respuesta no está ahí, el solo hecho de que la pregunta exista nos habla de costumbres, de formas de pensar, de visiones del mundo, etcétera. Bueno, pues creo que tenemos que terminar porque ya es hora, pero estamos abriendo a preguntas y respuestas. Sí. Entiendo que a los cronistas hablan de que el noreste de México fue colonizado principalmente, los españoles se apoyaron en los tlaxcaltecas, que fueron los que les ayudaron a conquistar Tenochtitlan. Entonces, en ellos se apoyaron para venir a conquistar el noreste de México. ¿Y no les facilitaría esto también la comunicación con los indígenas? Bueno, hay una parte en ese trabajo que tengo ahí que no leí, que habla de un indígena que tiene lepra y está ya muy mal, a punto de morir. Y Fray Isidro dice que se le confesó en lengua náhuatl y que porque era una lengua que el misionero hablaba. Entonces, en alguna forma sí tenemos presente evidente la presencia del centro de la República en esta zona. Y sí, también hay veces que se habla de tlaxcaltecas que llegan a vivir en la misión porque la misión ha sido completamente abandonada por los indígenas. Entonces, pero no es la lengua náhuatl, y los tlaxcaltecas hablaban náhuatl, la que les sirve como lengua franca. Es esta otra que se ha denominado coahuilteca. ¿Había otra mano levantada? Sí. Creo que los tlaxcaltecas sí vinieron a Saltillo en grupo importante. Sí, ¿verdad? sí, es un grupo importante y Monterrey también, ¿verdad? Y tratan de que ellos pues muestren a los nómadas del norte que las ventajas de vivir en un solo espacio. Sí, es un poco la idea que tú misma dices, ¿no? O sea, se consideró en ese momento que los tlaxcaltecas iban a ser aliados iban a favorecer la evangelización, que le iban a hacer más fácil, ¿no? Los indígenas autóctonos al ver a los tlaxcaltecas iban a poder como que convertir más fácilmente. Pero no necesariamente fue así, o sea, sí, como que obviamente eran distintos, tenían cosmovisiones diferentes y los tlaxcaltecas pues llegaron con muchísimos privilegios, ¿no? Como sabemos, se les dejaba montar a caballo, portar arma, tenían exención de impuestos y pues crearon su propio modo de vida, ¿no? Yo traía una duda desde ayer, las órdenes mendicantes, ¿cuáles son o eran las órdenes mendicantes y qué los distingue de las demás? Por ejemplo, me supongo que los jesuitas no son mendicantes, ¿verdad? Yo diría que la gran diferencia es entre el clero secular y el clero regular. Las órdenes mendicantes pertenecen al clero regular. Regular quiere decir que viven bajo una regla, ¿sí? Entonces viven en sus conventos y tienen la regla del fundador para su forma de vida. Y el clero secular son los que viven en el siglo, secular viene de siglo, y las parroquias y demás. Ahora sí, tú dilo tú. Pero dentro de los mendicantes sí, da la impresión de que son los muy pobres como los franciscanos. Son los muy pobres, sí. A comparación con los jesuitas que a lo mejor andaban en otra onda, ¿no? Sí, no sé. mendicante tiene la misma raíz de mendicidad, o sea, son los que piden limosna para vivir. Como San Francisco, en sí. fin. Entonces, los que llegan primero son franciscanos, dominicos y agustinos, pero luego llegan otras órdenes. Por ejemplo, ¿perdón? ¿Los qué? Mercedarios. Los carmelitas también viven de la limosna.
Los jesuitas llegan, como dijimos después, y llegan para atender a los criollos. Sí, las órdenes mendicantes surgen en la Edad Media precisamente como una reacción al enriquecimiento del clero. Entonces, las órdenes se fundan en distintos momentos por diferentes fundadores, obviamente, pero todas tienen en común el voto de pobreza y este recogimiento propio de pues, una oposición a lo que se estaba viviendo en la Europa de la Baja Edad Media. Y es por eso que también, o sea, tienen esta, por ejemplo, lo que hablábamos ayer de los dominicos, que tienen esta función de extirpación de idolatrías porque ya lo habían hecho ellos, o sea, ya habían tenido, ya habían evangelizado ellos en las órdenes mendicantes en Europa antes de la Nueva España, de América. Y si pues a la llegada con esta etapa de la evangelización, cómo se podía hacer evidente o si había castigos con la homosexualidad y este tipo de prácticas que debieran haberse dado en ese entonces también, ¿verdad? Por los confesionarios nos damos cuenta de que la poligamia existe. Yo no tengo información sobre castigos. No, sobre castigos yo tampoco, o sea… las crónicas lo comentan, o sea, el tema de la homosexualidad yo creo que aparece más bien en el confesionario, en las crónicas sí el tema de la poligamia, San Alonso de León, pero como castigos no, sería un tema interesante para revisarlo. Sí. Buenas noches, un poquito como de leyenda. Por ejemplo, Margil de Jesús está identificado que anduvo aquí en Villa Aldama, en Boca de Leones. Allá en Querétaro es toda una industria el árbol de la Santa Cruz, donde la leyenda dice que el báculo que puso Margil de Jesús ahí en el convento generó un árbol que da espinas y se ha creado toda una industria ahí en Querétaro. Tengo entendido que anduvo aquí en Villa Aldama, en Boca de Leones. Alguna vez escuché que había un árbol también de espinas acá por Villa Aldama, y me llamó mucho la atención que no he encontrado ni una evidencia, pero recuerdo que en un programa de reportajes de Alvarado lo leí o lo escuché, y me llama la atención porque pues pudiéramos buscar, se pudiera hacer florecer al pueblo, vaya, en base a ese tipo de turismo, vaya, vamos a decir, porque luego en Zapopan está la imagen de Fray Margil de Jesús, donde viene también documentada su historia, que le llamaban el fraile itinerante, ¿verdad? Que anduvo hasta en Guatemala. Y sin embargo aquí como que no lo conocemos tanto, ¿verdad? Bueno, mi pregunta es si lo han oído lo que sabemos es que venía como prior de los misioneros del convento de Guadalupe, no del de Querétaro. Extrañamente, el que venía como prior de los misioneros de ¿cómo se llama?, de Querétaro era Fray Isidro. Ok, entonces estoy confundida, pero de milagros y de esas cosas no sabemos nada. Sí, gracias. Yo quiero saber si existe alguna documentación que hable específicamente de la cultura de las gentes, de los naturales que vivían por aquí cuando llegaban las religiones. Pues es un poco lo que estamos tratando de hacer. Ayer me quedé pensando cuando las preguntas del final, me quedé pensando en una cita del oficio de la historia, ¿no? O sea, que la historia le hace preguntas al pasado dependiendo de su presente, y creo que un poco lo que estamos tratando de hacer con este tipo de investigaciones y aproximaciones es precisamente lo que preguntas, reconstruir el pasado indígena, porque hay una fuerte, no ahora, pero años atrás ha habido una fuerte tendencia como a decir que no hay conocimiento sobre los grupos autóctonos, mucho pues, y creo que estos estudios de la literatura marginal que se habla, ¿no?, en los últimos años, este interés, porque pues estamos con manuales de confesión, o sea, no son como las cartas de relación de Hernán Cortés, o sea, estamos con unos manuales de confesor tratando de sacar los datos, ¿no?, de estas culturas,
Concretamente, pues Fray Isidro Félix de Espinosa, o sea, como ya lo comentaba Blanca, o sea, nos dice cosas súper interesantes de los Asinais, por ejemplo, de este grupo indígena, y sobre ellos nos habla de dioses. Sí, pero yo creo que usa a Sinais como un nombre genérico. Exacto. O sea, tampoco podemos decir que son solamente ellos, ¿no? O sea, lo que nos dice de ellos nos sirve para comprender a los grupos de la región. Y pues Alonso de León también nos da información muy interesante sobre las costumbres de la región, que aunque él habla pues de Nuevo León, pues igual, o sea, estamos hablando de grupos que se movían por la región noreste. Ok. Gracias. Obviamente los frailes venían con las compañías de conquistadores, ¿verdad? Solo que parece que la conquista como que se va deteniendo abajo del río Bravo. ¿Llegaban los conquistadores más arriba, donde ahora están haciendo ustedes estos estudios? Sí, claro, o sea, ellos no entraban solos, entraban protegidos por huestes de soldados, huestes, bueno, unos cuantos, que venían a cargo de algún general que es, o capitán, son los nombres que por ahí puse. Solos no venían y solos no se quedaban. Siempre les dejaban 1 o 2 soldados que cuidaban, les ayudaban a cuidar el convento. Pero 1 o 2, no eran. Y luego si los soldados se aterrorizaban, desaparecían. Y entonces los misioneros, pues a lo mejor también tenían que abandonar la misión, sobre todo en esos primeros intentos. Sí. Bien. Hay otro tipo de historias que quizás se cuentan poco, pero que fueron muy importantes para regiones grandes como en el centro de Coahuila. Ahí se da otra raza indígena, los Kikapú, que no se evangelizaron hasta la fecha. Claro que hoy ya hay mestizaje y se empiezan a mezclar con mexicanos, pero ahí hablan su idioma, creen en sus dioses y no permitieron evangelización hacia adentro. Pero ellos fueron oficialmente contratados por Juárez para que apaciguara a los indios de toda esa región, del Presidium de Santa Rosa de Lima, en Musquis, Coahuila. Nosotros no hemos estudiado a los Kikapús, estamos concentrados en estos. Pues les agradezco muchísimo su presencia y el hecho de que nos hayan escuchado. Muchas gracias a la doctora Blanca López y a la doctora Paloma Vargas con su participación. Muchas gracias y los invitamos a seguir checando las actividades que tenemos en la página de 3 Museos. Tenemos diversas actividades próximamente por el aniversario del 10º aniversario de MUNE. Se viene una semana con conferencias, así que los invitamos a revisar ahí la página en 3 Museos. Gracias.